Luisito me dijo, Elber, quiero que hables de una iglesia fundamentada en la palabra y en el espíritu. Y la verdad es que traigo la introducción de en la palabra. Entonces, van a haber más oportunidades, ¿cierto, Luisito? Porque tan solo traigo una parte. Y quiero basar esta prédica en Mateo 13. Yo creo que todos han escuchado esta palabra. Es tan conocida. Es más, hace poquito la vimos. Y de por sí, cuando lo vimos en los altares, de ahí fue donde yo dije, ya sé qué es lo que voy a predicar. Creo que ese mismo día, cuando Luisito me dijo la primera vez, fue cuando en la noche leímos el altar y yo dije, ay, ya sé qué voy a... Entonces, esta palabra viene de unos altares, que esos altares los estuvimos estudiando hace como 15 días, y sí, porque llevamos 15 días con otros, entonces es el anterior, y es acerca del sembrar, del sembrador, de la parábola del sembrador. Entonces, esta es una palabra tan conocida por todos nosotros, pero me gustó tanto una discusión que tuvimos, discusión no de pelea, ¿no? Sino discusión con mi esposa en medio del altar, de lo que compartíamos, que fue tan bonito. Yo dije, aquí quiero preparar algo para la iglesia. Y voy a leerlo. Desde el versículo, sí, Mateo capítulo 13, desde el versículo 3, contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿cierto? Entonces, contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo durante mucho tiempo vi esta parábola como el mensaje de salvación únicamente, y que la tierra fértil éramos nosotros los que creíamos el mensaje de salvación. No sé si ustedes lo escucharon. ¿Sí? ¿Sabe que estamos un poco errados? Es cierto, porque la palabra nos habla también de que hay una palabra de salvación. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué llevó para sembrar? Llevó semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Pero a veces hemos creído, es para los que no creen, porque entre los que no creen hay tierra fértil y ellos van a creer. Pero a veces confundimos la parábola del sembrador con la parábola del trigo y la cizaña. Son parábolas diferentes. La parábola del trigo y la cizaña está aquí también en Mateo 13, está al final. Y es interesante porque Cristo la explica también. Cristo dice que el agricultor es Cristo, es el Hijo del Hombre, en la del trigo y la cizaña. Pero en esta, ¿quién es el agricultor en esta parábola? ¿Saben ustedes quién es el agricultor en esta parábola? No. Señor. ¿No? ¿Quién es el agricultor? Porque Jesús, de las parábolas que Jesús explica, tenemos estas dos, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Las dos fueron explicadas por Jesús y
y viene su interpretación. La parábola del sembrador viene en la explicación inmediatamente. La parábola del trigo y la cizaña, Jesús la explica un poquito más adelante, cuando los discípulos les dicen, ay Señor, explíquenos. El Señor les explica clarito, clarito deja cómo es el trigo y la cizaña, y en esa el agricultor es Cristo. ¿Quién es el agricultor en la parábola del sembrador? Este es un poco diferente, ¿sí? Y aquí entonces nos confundimos nosotros mucho, porque decimos, esta no es para mí, esta es para ir a hablarle a la gente, es decir, yo soy un agricultor, ¿sí? Porque eso es parte de la gran comisión, todos somos agricultores, entonces todos los que estamos aquí, si le tenemos a Él, somos de este agricultor que habla la palabra, ¿sí? También lo es Cristo, claro, Cristo también es agricultor, porque Cristo nos dejó su palabra, y Cristo sembró una semilla, ¿sí? Cristo fue y sembró, pero estamos dejando de que esta semilla es la palabra de salvación, y no es solamente la palabra de salvación, es mucho más. Es la palabra que hoy traigo, es la palabra que hace 8 días se dio, es la palabra que hace 15 días se dio, es la palabra que tú le das todos los días a tus hijos con el altar familiar. ¿Qué semilla es la que se riega? No es una sola, no es la semilla solamente de salvación, sino que hay mucho amor. Hablemos de amor, hablemos de perdón. La semilla, hablemos de que Cristo nos dio una semilla y es la semilla del perdón. Entonces, esa semilla se siembra y ahí, entonces, todos los que estamos oyendo, entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos que esto no es solamente la semilla de salvación, significa que todos estamos involucrados en ser tierra. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque es que nos confundimos mucho acerca de la semilla que fue sembrada, entonces se la dejamos a aquel que no cree, y uno dice, yo puedo pasar el resto, o sea, ya creí, pero el resto de palabras que el Señor me da, entonces las paso, o sea, como que algunas no, yo ya soy tierra fértil, y a veces yo no soy tierra fértil con las otras palabras que se hablan. Sí he sido tierra fértil en cuanto al evangelio, porque fue sembrado y en mí brotó. Pero, en otras palabras, y yo quiero que el Señor hoy nos dé a entender cómo nosotros mismos, siendo trigo, cómo nosotros siendo del plantado que hay, donde somos trigo, como hemos sido también tierra dura, tierra con espinos y tierra con piedras, ¿sí? Y uno dice, no, eso es para el mundo. No es para el mundo, es para nosotros, es para mí, es para ti. Entonces, empecemos con, la palabra nos habla de el que no es de Cristo. Y miremos aquí en Mateo 13, versículo 14 al 15, dice, leo un poquito antes, voy a leer desde el 11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó. ¿A quién les decía? A los discípulos. Los discípulos representan también la iglesia, o sea, podríamos decir nosotros que la Biblia nos está hablando a nosotros. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Y viene aquí, pues ellos miran lo que dice Cristo. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Jesús hablaba en parábolas por esto, dice, por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Y aquí hay un error
de oír y escuchar, que confundimos normalmente que oír y escuchar es lo mismo, y no es lo mismo, es diferente. Es más, buscándolo en la RAE, dice, el diccionario de la RAE dice que oír es percibir con el oído los sonidos, y escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es muy diferente. Oír es simplemente tenemos un sentido. La voluntad y la intencionalidad es lo que marca la diferencia entre oír y escuchar. Interesante esa parte. La voluntad y la intencionalidad es lo que marca la diferencia entre oír y escuchar. Entonces, la invitación de Cristo no es solamente a oír. Ahora, ¿yo cómo veo esta parte? Sigo leyendo del que no es de Cristo, versículo 14. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. ¿Sabe que el mundo ni siquiera puede oír? Sus oídos están cerrados. Sus ojos están cerrados. Y sus oídos, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Esto es el que no es de Cristo. Ahora, no podemos decir que el pueblo de Dios ha cerrado los ojos, así que no puede oír. No. Esto es el que no es de Cristo. El que no es de Cristo es aquel que ni siquiera tiene destapados los oídos, ni siquiera, están ciegos, están sordos. Ese es el pueblo sin Cristo. Pero el pueblo con Cristo tiene un oído. Ahora, la pregunta está, ¿ese oído está prestando atención? ¿Ese oído está escuchando? Que es diferente. El mundo afuera ni siquiera oye. La iglesia tiene destapado el oído, pero ¿está escuchando? Esa es la otra pregunta. Dice el versículo 16, pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Entonces, aquí ya el Señor nos está diciendo, no, el pueblo de Dios sí oye, el pueblo de Dios sí escucha, que es diferente al mundo. Y vamos a hablar acerca de entonces, ¿qué vamos a escuchar y cómo está nuestro corazón? Porque el Señor nos habla y podemos estar nosotros dejando de que escuchamos y como ya somos de Cristo, nos creemos tierra fértil. Y ese es un error que podemos estar cometiendo. Y cada vez que viene alguien y nos comparte la parábola del sembrador, nosotros somos de los que decimos, yo estoy en el lado de la tierra fértil, porque acepté la palabra. Y sí, claro, es como en el trigo y la cizaña, tú eres trigo. No tiene mucha explicación, eres trigo. ¿Quién es la cizaña? El amigo del mundo. Lastimosamente se parecen, pero no son, ¿sí? Hay una diferencia entre yo y el mundo. Somos nosotros del terreno, somos de un labrado, pero hay diferentes tierras. Entonces, entendamos esta parábola como la parábola que el Señor nos dice, así es tu corazón, ¿sí? No como la parábola que dice, el mundo tiene su corazón así, sino que así es mi corazón. Entonces, el primer punto. El primer punto, la semilla. ¿Quién es la semilla? La palabra nos dice que el agricultor salió a sembrar. Él llevó semilla, ¿cierto? El agricultor siembra la semilla. Dice la parábola del sembrador, la podemos encontrar en Mateo 13, que es el que estamos leyendo, también en Marcos 4 y también en Lucas 8. Entonces, en Lucas 8, me gusta que allí explica
claramente quién es la semilla. Y en Lucas 8:11 dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8 sí no le deja duda, porque posiblemente uno podría decir, no, de pronto la semilla es cualquier mensaje bueno. No, la semilla es la palabra de Dios. Punto. No tiene otra explicación. Marcos 4:14 dice, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Mateo no, como tal, no le da la claridad. Cuando nosotros leemos aquí Mateo, cuando el Señor la explica, eso está en versículo 17, creo. No, 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino, las semillas que cayeron, aquí como tal no explica cuál es la semilla, pero sabemos por las otras, por Marcos y Lucas, que la semilla es la palabra. Ahora, ¿de dónde sale una semilla? Si nosotros nos vamos ya directamente a una planta, ¿de dónde sale una semilla? Del fruto. Y sabe que esto vino de Génesis 1:11. La semilla sale de una planta, bien sea hierba o sea árbol. Si es árbol, sale del fruto. Si es hierba, sale directamente. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Ahora, la semilla es la palabra de Dios. ¿De dónde viene la semilla? ¿Qué árbol, qué planta dio la semilla? ¿Sí? Jesús. Cristo es el árbol de vida. Cristo es la espiga principal, si lo fuéramos a ver como trigo, ¿sí? Cristo es el árbol de vida, que da un fruto, ¿sí? Y ese fruto trae una semilla. Entonces, la semilla viene directamente del Señor. Y me gusta al verlo, al entender de que Cristo es el yo soy, y el yo soy no fue creado. El yo soy significa yo me sustento por sí solo. La creación nos dice, la creación está en juego en quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Sí? El evolucionismo, siempre quién fue el huevo o la gallina, quién fue primero. Hace poco supuestamente contestaron, un científico dijo que el primero fue el huevo. Con Cristo sabemos que Él ya existía. Ni siquiera vamos a preguntar, Señor, ¿de qué semilla saliste tú? Porque todo proviene de una semilla. No, porque Cristo es el yo soy, que es diferente. Él se sustenta por sí solo. Él existe por sí solo, como la zarza. ¿Recuerdan que la zarza ardía y no se consumía? ¿Qué quería decir Dios cuando se reveló a Moisés y le dijo, mi nombre es Yahweh? Allí fue cuando se nos reveló a nosotros el nombre de Dios. Allí Jesús, Dios lo que le dijo, yo soy. Y la zarza ardía y no se consumía. ¿Por qué? Porque para el mundo el fuego quema, pero Dios, Él mismo es. Él no necesita sustentarse en nada. Entonces, Él es la fuente de donde sale la semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos decir con claridad, Cristo es la palabra, ¿cierto? Cristo es totalmente la palabra, y todo lo que tú lleves de esta palabra a compartir es semilla. Todo lo que nosotros compartamos de la Biblia, de la palabra de Dios, es semilla. Esa es la semilla. Entonces, ahora, esta semilla se sembró o parte cayó en los de junto al camino. ¿Sabe qué? Los de junto al camino son los que son del mundo, pero también junto al camino podemos ser nosotros con corazones duros, corazones tercos que no quieren oír, corazones que no prestan atención.
Entonces uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo así que puedo ser junto al camino si yo ya hice la oración de fe? Y pues mira, en esta parte es lo único donde se muestra que Satanás viene y roba la palabra. En los demás, la palabra es ahogada, se seca, pero en este Satanás tiene acceso. En las otras, Satanás no estamos hablando que tiene acceso, la palabra nos dice, y miremoslo. Entonces, los de junto al camino. El versículo 4 decía, a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Después, cuando Jesús la interpretó, nos dice el versículo 19, dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Esta, podríamos decir, es una semilla de salvación que sí fue robada por Satanás y sí estamos hablando de gente del mundo. Las personas del mundo escucharon, pero no lo recibieron. Satanás simplemente, no prestaron atención, Satanás vino y le robó. Ahora, en un sembrado también hay caminos por donde pasa el agricultor, también hay caminos que son machacados y allí la semilla no brota. Supongamos, miremos nosotros como que hay un sembrado, ¿cierto? En ese sembrado, no sé cuántos han ido a la finca de Richie y Claude y han visto cómo tienen la parte de todo el rusco y hay senderos, ¿cierto? Esos son muchos surcos. Yo creo que Richie y Claude no esperan que por donde ellos pasan saquen de ahí rusco, porque es el camino, es el camino. Pero el sembrado hace parte del sembrado. Entonces, en esos lugares donde hay paso y paso y paso, la tierra se endurece. Y supongamos que nosotros somos, porque cuando habla de este terreno, miremos que el terreno es el corazón de cada uno de nosotros. No miremos el terreno como las multitudes, sino el terreno, todo el terreno es mi corazón, todo el terreno. Entonces aquí estamos hablando de que si habemos 30 en este lugar, hay 30 terrenos, ¿sí?, en los cuales el sembrador salió a sembrar. Entonces, tenemos allí el sembrador, parte cayó en el camino y las semillas que cayeron representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Tierra dura, corazones que no quieren escuchar, corazones que no quieren prestar atención. Ahora, Satanás fácilmente quita la semilla. ¿Cómo? La quita con distracción. ¿Cómo estoy yo recibiendo la palabra de Dios? Cuando alguien trae una palabra, ¿cómo está mi corazón? Solo en disposición para escuchar. ¿Cómo está solo para escuchar? Porque esto es lo que empieza a hacer la diferencia entre un terreno y el otro. Si mi corazón está más preocupado por un partido de fútbol, sí, en cuanto a mí me ha pasado, que yo puedo estar escuchando a Benigín, pero preciso jugaba Colombia ese mismo momento y uno está allá y acá, allá y acá. ¿Qué distracciones? ¿Qué me está distrayendo a mí al escuchar la palabra? Porque es que la cogimos con su avena, diciendo yo soy tierra fértil. Y resulta que no soy tierra fértil. ¿Por qué? Porque me estoy distrayendo. La palabra me habla del que oye, del que escucha, el que oye y escucha, ¿sí? Y yo ni siquiera estoy prestando atención. Entonces, si no presto atención, haga de cuenta que en el subconsciente quedó algo. Allá quedó, oiga, así como que hablaron una palabra, estaba como poderosa y pues facilito llegó Satanás y se llevó esa semilla ahí, palabra que Dios fue y sembró, o que Dios fue y repartió,
pero mi corazón distraído, mi corazón que no le prestó atención. Y nosotros como cristianos somos así. Nosotros como hijos de Dios, esos de tierra fértil que recibieron la salvación, tenemos tierra dura, tenemos tierra pisada, tierra que no deja escuchar. ¿Sabe que yo puedo estar ahí sentado con esa apariencia de que pongo atención y alguien dirá, uy, el verme las cogió todas? Sí, y mi mente está en otro lugar. Si a usted le ha pasado, déjeme decirle que esa semilla, ese trabajito se perdió. Luisito, ese trabajito se perdió porque la palabra, aunque el oído la escuchó, y cuando yo hablo de que el oído la escuchó, estoy hablando de que el que tiene oído es aquel que está en el reino de Dios, el otro es sordo. El oído algo recibió allá, pero no escuchó, ¿sí? Solo yo. Y a veces nosotros nos podemos decir, es que yo soy paralelista, yo trabajo en paralelo, yo puedo hacer 5 cosas a la vez. Yo no, o sea, el que lo pueda hacer, allá Fabi está diciendo, no, yo tampoco. Bendita las mujeres, que generalmente las mujeres pueden hacer más cosas. Yo no puedo. Yo tengo una reunión y me hablan de otra cosa y me toca a mí decir en la reunión, discúlpeme un momento, contesto acá y vuelvo. Yo no puedo, ¿sí? Y a veces nosotros, por creernos los magos, los que tenemos superpoderes de atención, entonces creemos que yo puedo estar chateando y a la vez estar escuchando, que yo puedo estar realizando otras cosas y a la vez estar escuchando y recibiendo la palabra de Dios con tierra fértil. Déjame decirte que esa palabra de Dios se acaba de sembrar en tierra dura, en tierra de junto al camino. Y esa palabra pues va a ser robada, porque medio escuchaste, no va a dar fruto. Es más, ni siquiera va a brotar, porque es que vienen los pájaros y se la llevan. O sea, viene Satanás y se lleva la palabra. Otro ejemplo. ¿Te ha pasado que el Señor, porque es que recibir semilla no significa que el predicador, que tú estás sentado y el predicador está predicando, entonces ahí llegó la semilla. Recibir semilla hay muchos lugares. Escuchar esa semilla que es la palabra de Dios, no solamente el tiempo de prédica se está dando una semilla, claro, importante, pero en los altares familiares también hay una semilla. Y en especial, papá generalmente, o mamá, son los que están repartiendo la semilla. ¿En dónde más? En mis tiempos con Dios. Y dicen, ay no, pero no la estoy recibiendo. Claro que estás recibiendo. En tu tiempo con Dios, tú lees, tú tienes tu tiempo, lees la palabra, el Señor te habla, ahí fue plantado en ti una semilla. Pero si mi tiempo de devoción con Dios es, Señor, tengo prisa. Después el Señor escogió a otros 70 y leí por leer, pues fue semilla que se plantó en tierra dura. Otro ejemplo, el Señor nos habla de tantas formas. Sabe que nosotros leemos palabra y el Señor después viene y nos revela. Y aquí Mateo nos habla de que la palabra, los secretos no son revelados. El versículo 11 dice, a ustedes se les permite entender los secretos y a nosotros se nos revelan secretos en cualquier momento. Estamos allá a punto de dormirnos y el Señor nos empieza a hablar. Y uno, sí Señor, es buenísimo. Mañana, Señor, mañana yo la anoto. Mañana yo voy y la estudio. ¿Te ha pasado? Esa es la pregunta. ¿Te ha pasado eso? Que estás allá cansado o el Señor te despierta a 3 de la mañana a la hora que tú estás y ay, Señor, sí Señor, oye Señor, qué revelación.
si no le prestaste atención a esa semilla que el Señor te dio, esa semilla fue tierra dura. Y de seguro nosotros hemos dicho, el Señor me está hablando, ay, había algo, ¿por qué se nos olvidó por completo? No es por Dios, no es porque Dios vino y dijo, no la quiso escuchar, venga, se la quito. Sino porque el que no presta atención es semilla que se va. No porque el Señor no la haya sembrado, sino porque simplemente se va, se olvida, no fue sembrada, ni siquiera fue sembrada, no hizo huequito en la tierra. Entonces, ¿hemos sido así? Yo sí. Yo tengo que reconocer que, en muchas ocasiones he sido así. Y lo que yo entendía que días en el altar era esto. ¿Cuántas veces, cuando yo escucho la parábola del sembrador, siempre había dicho, obvio, yo soy tierra fértil, porque recibí a Cristo? Pero cuando el Señor me dijo, sí, eres tierra fértil, porque eres trigo, pero no te confundas de parábola. Una cosa es la parábola del sembrador, otra cosa es la parábola del trigo y la cizaña. Y la estaba confundiendo porque no, ya soy trigo, estoy plantado. Sí, estás plantado, obviamente el sembrado es buena tierra, pero esta buena tierra es de atención, es de prestar atención. Esos son los de junto al camino. Entonces, ¿qué otra cosa me puede a mí endurecer el corazón? El ocio. El ocio a mí me endurece el corazón. El ocio no me deja prestar atención. El ocio nos roba a nosotros la palabra de Dios, porque el Señor nos da a nosotros palabras de muchas formas. Nos lo da en una prédica, como lo veíamos, nos lo da en altares, nos lo da, uno va caminando y el Señor te va dando una palabra. No sé si les ha pasado, el Señor te da una palabra y te llegó ahí. ¿Yo qué hago? Voy anotando. La vez pasada me acuerdo que anoté y anote porque me llegó y escriba porque... Y después uno dice, listo, ya, estoy tranquilo porque me llegó una palabra y la escribí. No la dejé para la mente. A mí en la mente se me va. Créeme que Satanás la quita. ¿Cómo la quita? O sea, te llegó, pum, te distrajo. Y cuando dice, ¿qué era? Ya, la perdiste. Entonces podemos decir que en esta parábola, nosotros creyendo que unos son los pecaminosos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Son los pecaminosos, hijos de Dios que no quieren escuchar su palabra. Eso sí. Ahora miremos los de tierra poco profunda con roca debajo de ella. Dice el versículo 5, otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez. Esta fue sembrada, esta germinó. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Viene la explicación, versículo 20 y 21. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Mucho. Eso. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra con alegría? Aleluya. Entonces, y la reciben con alegría. ¡Wow! Tremenda palabra. Lo está diciendo Jesús, ¿no? No es una traducción mía, lo tengo escrito acá porque simplemente copié el versículo. Y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por querer la palabra de Dios, caen. Perdón.
Como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces, esto es una semilla, una tierra que sí permite que brote. Es una tierra que sí genera, no fruto, ¿sí?, sino brote. Porque fruto es ya cuando creció y después de su madurez generó fruto. Pero en esta se murió de bebecita, o sea, estaba germinando y ella misma salió, o sea, la misma tierra la botó, ¿sí? Como es toda tierra que no permite que coja raíz, como yo no permito que coja raíz. Entonces, aquí sé si soy de esa tierra. Uno, yo no profundizo, yo simplemente escucho, recibo con alegría, pero nunca profundizo. Nunca hago nada con la palabra que Dios me da. Nunca llego y digo, ¡ay, Señor, tú revelaste, venga, llego a mi casa y como que me intereso! ¿Sabe que esto es de interés? No me intereso por algo que escuché. Entonces, fácilmente en un problema llega y se va. En cuanto tienen problemas, ¿sí? Entonces, tengo un problema. ¿Qué problema puedo tener que me quiten la semilla que ha sido sembrada? Problema. Salud. Llega un momento te da una gripa. Y no, ya uno está diciendo, Señor, es que tú nos sanas. Y el Señor te sembró en ti una palabra de que el Señor es el que sana. Y llega un momento en que no, es que estoy enfermo y el Señor no me sanó. Eso como que es mentira. Entonces, ¿o qué pasa? Simplemente no pongo en práctica lo que el Señor me dijo. Yo una y otra vez oro por sanidad por mis hijos. Una y otra vez. Y sigo orando por sanidad por mis hijos. ¿Sí? Que tienen gripita. Señor, pues oro por la gripa. Entonces, problemas económicos, financieros, problemas en parejas, problemas padres e hijos. No el programa de televisión, ¿no? Sino problemas entre papás e hijos más bien. Entonces, problemas en parejas, tan rápido se nos olvida a nosotros las palabras que Dios nos ha dado. Podemos haber recibido el seminario de parejas, mejor dicho, transformador de fuego aturdidor. De hecho, el seminario, lo recibimos. Pues tenemos un problema en pareja y pareciera que esa semilla que se sembró, más bien la utilizamos más bien para encender el fueguito. Porque es que somos así, o sea, olvidamos un problema. ¿Qué días? El viernes pasado hablábamos con los hombres, no les voy a decir lo que hablábamos con los hombres, ¿no? Pero una de las cosas, una partecita, tocábamos, oiga, ¿será que en medio de una discusión somos de los que toman la decisión y decir, amor, no peleemos, vamos a orar? Alguno podrá decir, vamos a orar. No, o sea, créanme que sabemos que la oración nos cambia, pero hay un problema y simplemente como que olvidamos la semilla que el Señor sembró en nosotros. Semilla que no ha dado fruto, semilla que, o sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos recibido verdad de cómo perdonar, de no juzgar, de no criticar? Pero llegó un momento dado de no mentir y llegó el jefe a decirte que por qué tal cosa y lo primero que salió fue una mentirita. Sí, lo primero, y lo sabemos, semilla que ha sido sembrada, pero semilla que no tiene raíz. Una semilla con raíz, por ejemplo, en el momento de la mentira, así la quiera decir con gozo, así la quiera decir con todo el corazón para estar tranquilo,
sabe que tiene que decir la verdad. Ahí uno puede decir, uy, aquí ha germinado, esa semilla ha germinado en mí. Si en mí ha germinado que yo peleo, pero que sé que no voy a irme a la cama con enojo, de que no se me va a poner el sol sobre ese enojo. ¿Esa semilla ha dado fruto? Esa es la pregunta. ¿Esa semilla ha dado fruto? ¿O llegó el problema y se olvidó? ¿O llegó el problema y soy como esa semilla fue sembrada en tierra poco profunda con piedras? Entonces, analicémonos cómo está mi tierra, cómo estoy yo, porque la palabra de Dios sí se está sembrando. Y estamos hablando de que somos una iglesia fundamentada en la palabra, pero esa palabra, ¿en dónde se está sembrando? ¿Qué tierra soy? ¿Vamos bien? ¿Sí me estoy dando a entender? Los de tierra con espinos. Esta es interesante. Dice el versículo 7, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Vea, esta parte es muy confundida con la cizaña. Los espinos no son cizaña. Salgamos nosotros con ese concepto. Un espino no es cizaña, porque yo lo he escuchado. Yo he escuchado cuando alguien explica y dice, es esa cizaña. No, no es cizaña, no es cizaña. El espino es otra cosa. La cizaña, dejémosla para la parábola del trigo y la cizaña. El espino, es más, la cizaña no se arranca. El Señor la va a separar al tiempo final. El espino, pues hay que arrancarlo de una vez. Y son los muchos espinos. Si no estoy mal, sería bueno mirarla. Venga, creo que es Lucas 8. Otras semillas cayeron entre espinos. Entonces, Marcos 4. Porque sabes que tú puedes tener espinos y porque de seguro Richie y Clau están ahí acá ratico, un espino y arrancar ese espino. Pero no siempre, o sea, un espinito genera un mal, pero no va a ahogar de una vez. El que ahogan son los espinos. ¿Cuántas? ¿Y qué es un espino? Aquí el Señor no lo dice. El espino, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Es una semilla que brota también, empieza a crecer, pero en el momento el espino la aturde, el espino que está ahí no la deja crecer, el espino la ahoga, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese espino? Son las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, afanes de la vida, y la palabra nos dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Si yo me afano, vea, con decirles, yo busco trabajo, tengo un buen trabajo, pero busco un trabajo, yo paso hojas de vida, ¿sí? Nunca sabe, paso hojas de vida, quiero un mejor sueldo, quiero un mejor lugar, entonces, o quiero, bueno, en especial quiero otra posición, entonces estoy ahí. ¿Qué días me entró ansiedad? Ansiedad de necesito, o sea, ya, de necesito tener otro trabajo, necesito más ingresos. Y el Señor me lo dijo claramente, ansiedad no, usted haga su trabajo. Su trabajo es
pase hojas de vida, haga su trabajo, estudie, qué quiere, cómo se visiona. Eso es parte de nuestro trabajo. Nos visionamos, sabemos que queremos ir a algún lugar, queremos tal cosa laboral, lo que sea. Pero una cosa es que yo me presente, otra cosa es que en mí haya afán. El afán de la vida ahoga. Y yo ya me estaba viendo ahogado, o sea, de un momento a otro yo ya estaba pensando, Señor, y el arriendo, yo creo que el Señor riéndose dirá, pero, ay, Elber, haga su trabajo, pero no se afane, no se afane. Usted déjemelo a mí. Y si Dios no me cambia el trabajo, ¿y qué? ¿Acaso el Señor se ha olvidado de mí? No. Y si el Señor no tal cosa, dejemos el afán de la vida. Y generalmente la preocupación de esta vida y el atractivo, la preocupación generalmente tiene que ver con el atractivo de las riquezas. No sé si les pasa, pero generalmente los afanes de la vida tienen que ver con eso, ¿sí? En que yo quiero, en que tienes, no tenías nada, el Señor te proveyó un salario, ¡ay, gloria a Dios! Ahora, no, necesito más, listo, el Señor te da más. Ay, conseguí el carro, listo, consiguió el carro. No, ahora con el carro se está yendo a otros lados. No, necesito más. Necesito, o sea, siempre va a haber afán en nosotros. Siempre, siempre va a haber afán. Y una tierra fértil ha aprendido a depender de Cristo. El que es tierra fértil ha aprendido de que el afán de la vida sí hay. Puede que haya por ahí un espino. Puede que haya por ahí una matica que ha de ser quitada, porque no, ese espino no es que se vaya a dejar, diga, ay, tan chévere como se ve el espino y en el momento de la cosecha la vamos a retirar. No, el agricultor ve el espino y lo va quitando, ¿cierto? Entonces, simplemente es algo que yo tengo que depender de Cristo. Esto es dependencia. Los de tierra con espinos es gente que no ha aprendido a depender de Dios. ¿Por qué hay afán en mí? ¿Por qué hay afán en mi corazón? Porque no espero en Cristo, no dependo de Él. Es sencillo. Entonces, cuando yo recibo una semilla, he aprendido a controlar este tema del afán, de la ansiedad, del deseo, de las riquezas, ¿sí? Y nosotros se nos ha enseñado que esta parábola es para el del mundo, que quiere hacerse rico y por lo tanto no viene a Cristo. Sí, para ellos también, pero aquí en el terreno de Dios, aquí que somos de los de Cristo, yo puedo tener espinos, y hasta muchos espinos, y están ahogando la semilla. Por último vienen los de tierra fértil, que pues no vamos a hablar tanto de esto. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen. Me gusta esa parte, a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces, de lo que se había sembrado es lo interesante. Nosotros sabemos que estamos dando fruto. Y ese fruto uno dice, he dado fruto. Ahora, ¿qué hay en mí? ¿Qué fruto yo he dado? Porque la palabra me dice que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y el fruto que se da es de lo mismo que se había sembrado. No puede ser que el Señor sembró en nosotros palabra de perdón y en nosotros germinó rencor. El Señor sembró palabra de amor y germinó discordia. Eso fue la semilla que el Señor sembró. No, de lo que el Señor siembra, de eso mismo se cosecha. Entonces, ¿qué hay de mí? En mí ha germinado palabra de Dios. En mí se ha llevado, hay fruto de palabra, ¿sí? Porque si no, entonces, sí, podría ser buena tierra, pero buena tierra para Satanás. A Satanás le encanta. Pero ¿qué tierra he sido? ¿Sí?
La buena tierra, entonces, es la tierra la tierra que germina o que da de lo mismo que se había sembrado. Y por último vamos a ver algo, es el sembrador. Mira que Eclesiastés 11:4 dice: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y tú y yo somos agricultores. De esta parábola del sembrador, que es el agricultor, dice al principio, el agricultor salió a sembrar. Pero el sembrar no es la única actividad que hace un agricultor. El agricultor hace más cosas. Y si el agricultor se pone a decir, bueno, yo soy el agricultor, voy a sembrar. ¿En qué voy a sembrar? Yo voy a sembrar en mis hijos, voy a sembrar en mi esposa, voy a sembrar en el reino, voy a sembrarle a otras personas cuando comparto la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, en mi familia, yo voy a sembrarle a mis hijos. Pero si me quedo esperando el clima perfecto, ¿cómo hago? ¿Cuál es el clima perfecto? Que Tomás y Juliana me pongan atención. No, pues, ¿cuál es el clima perfecto? ¿Cuál es el clima perfecto para que tú siembres? ¿Sí? ¿Cuál es el clima perfecto para que cada uno de nosotros riegue semilla? Entonces, ¿señor? Los altares es un momento, pero el que se queda esperando el clima perfecto, dice la palabra, nunca siembra. Si yo me quedo esperando ese momento, es que necesito, cuando Tomás me ponga atención, ahí le voy a dar la palabra de Dios. Nosotros, con mi esposa decimos, ay, Señor. Y uno dice, ¿cómo hago, Tomás? Ven, te enseño a orar. ¿Cómo hago? ¿Y qué días? ¿Qué días le dijimos a Tomás, hijo, ora? Yo no sé por qué le dije, hijo, ora. Y dentro de mí sabía que, como siempre, Tomás iba a estar por allá, por otro lado. Y empezó a orar. Si tú y yo nos quedamos esperando a que nuestros hijos tengan quizá la edad perfecta en la cual yo voy a sembrar, pues no voy a sembrar nada, nunca lo voy a sembrar. Con Lore quedamos tan aterrados, Tomás orando por su papá, por su mamá, por Juliana, por sus primas, por su abuela. Pero él casi no habla y fue consistente su oración. Y uno dice, Dios mío, pues si yo no lo hubiera hecho, si en muchas ocasiones no orásemos delante de Él, de seguro Él no sabría qué es orar, ¿sí? Entonces, no esperemos el clima perfecto, no nos pongamos a contemplar nubes. Somos agricultores. ¿Agricultores de quién? Agricultores que llevan semilla para nuestros hijos, para nuestra esposa, esposa a esposo, papás a hijos, hijos a papás, hijos a papás también. Es más, los hijos son de los que más nos enseñan. Los hijos son unos grandes maestros, nos enseñan tantas cosas. Hijos a papás también enseñan. Sí, claro, Gaby también puede compartir semilla, que es palabra de Dios, para Lucito y para Ceni. Cada uno de nuestros hijos pueden ser agricultores para nosotros. Somos agricultores para otras personas, pero sabe que también somos agricultores para nosotros. A veces nosotros somos el menos agricultor de este terreno y entendamos que el terreno donde salió a sembrar es cada uno de nosotros, ¿sí? El terreno no es el mundo, el terreno es un corazón. Entonces ya aquí es agricultor y es terreno, ¿sí? Como agricultor prepara su propio terreno.
Si yo entiendo eso, yo voy a aprender de que hay cosas que puedo hacer. ¿Para qué? Para no ser el terreno de junto al camino. De que si este terreno tiene piedras, pues es un terreno que lo puedo arreglar. Se puede hacer. Es que nosotros también hemos tenido terrenos donde hay que sacar piedras físicamente. Mi papá también es agricultor. Nosotros también hemos tenido que quitar y sacar piedras y se botan y uno arregla el terreno. El agricultor mejora un terreno, el agricultor le echa cal. O sea, si hablamos de mejoramientos de terrenos, podríamos invitar a Richie. Richie, háblanos de mejoramientos de terrenos. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi terreno? Mi terreno tiene espinos. Listo, los tiene. No importa, identifícalos. Pero no digas, ay, esa cizaña. No es cizaña. Arráncala. Arranca el espino. ¿Sí? ¿Cómo identifico el espino? El Señor te va a dar revelación. ¿Cómo se hace? El Señor lo hace. Dice Isaías 28, del 24 al 26. ¿Acaso el agricultor siempre hará, pero nunca siembra? Este era un caso. Allí el Señor le decía, ¿acaso el agricultor es alguien que solo prepara terreno y nunca siembra? No, el agricultor prepara terreno, pero también siembra, ¿cierto? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? Entonces, nosotros no somos solo de los que siempre siembran, sino que también, o sea, podríamos llevarlo a la otra pregunta. ¿Acaso el agricultor siempre siembra y nunca labra? ¿Nunca prepara el terreno? No. ¿Siempre siembra y nunca prepara el terreno? No. Yo como agricultor de mi casa, yo como agricultor de mi vida, yo preparo terrenos, ¿cierto? Preparemos terrenos. Dice el versículo 25, no siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. El agricultor sabe exactamente qué hacer. Y quiero resaltar este versículo, Isaías 28, 26, para que lo estudien, porque somos agricultores. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Y si tú dices, pero ¿y cómo quito piedras? El agricultor sabe qué hacer. Tú y yo sabemos qué hacer. Si en este momento no te ha sido revelado algo, que yo creo que sí te ha sido revelado, aunque sea el hecho de prestar atención. Porque palabra que yo reciba sin prestar atención, palabra que se regó en junto al camino. Entonces, el obligarme a mí, me lleva a mí ver que soy ese agricultor, que sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Segunda de Corintios 9:6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿Qué agricultor somos? Y por eso al principio les decía, en la parábola del trigo y la cizaña, la palabra nos dice quién es el agricultor. Allí nosotros no somos el agricultor es Cristo. Punto, porque está explicado y al detalle. Pero aquí no nos dice quién es el agricultor. Cristo es uno de esos agricultores porque Cristo sembró. Pero cada uno de nosotros somos agricultores. Entonces, si somos una iglesia cimentada en la palabra, somos una iglesia en donde nosotros reconocemos que somos agricultores, que cogemos la semilla. ¿Qué es semilla? La palabra de Dios. Porque de nosotros, ninguno, yo creo, de ninguno de nosotros van a esperar
que sembremos una semilla que no sea palabra de Dios. La semilla que siempre vamos a traer es palabra, o sea, aquí leemos es palabra como nos fue enseñado de parte de nuestros pastores, ¿sí? Y nuestro fundamento es la palabra, es lo que sembramos, pero en especial somos agricultores, somos tierra, que somos las dos cosas, somos tierra y somos agricultores. Entonces, ¿qué tierra soy? Como agricultor, prepara tu tierra. Como agricultor, prepara la tierra de tus hijos, prepara la tierra de tu esposa. ¿Cómo yo preparo la tierra de mi esposa? Orando por ella, orando en lo secreto. Allá en lo secreto, si yo no hago nada, pues yo no preparo tierra. Si yo no oro por mis hijos, pues tierra que no se preparó. El día de mañana viene a ser sembrada una semilla y la recibió con gozo, pero brotó y se quemó. Pues Elber no hizo un trabajo. Con el tiempo, mis hijos tienen que hacer su trabajo. Con el tiempo ellos van a ser agricultores de sí mismos y agricultores para otros. Pero nosotros somos agricultores y somos tierra. Entonces, esto era lo que les traía hoy. Es tan solo un inicio, como se dan cuenta, pues no es que les traiga toda la parte de la palabra de Dios, y les traje tan solo una introducción de lo que es ser palabra, como lo dice el título, ser una iglesia fundamentada en la palabra. Fundamentos hay muchos, ¿sí? Fundamentada en la palabra. Entonces somos tierra y somos agricultores. Amén.